Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Impacto Podcast. Estamos muy contentos de estar un día más aquí con ustedes Así y es. hoy nuestro invitado es uno de nuestros amigos, es parte del liderazgo de Impacto Network, Sergio Así es. Alvarado. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez. Qué bueno, nos da mucho gusto. Platícanos, sé que ya has estado aquí, ya has estado con nosotros, pero platícanos cuánto tiempo tienes siendo director de Impacto Network. Tengo aproximadamente 5 años como director. Obviamente hubo un proceso antes, ¿no? Para Así Claro. cuando es. surgió este ministerio, esta organización, pero 5 años aproximadamente. Muy bien, ¿y qué tal los retos en esos 5 años? Muchísimos. Yo creo que los más grandes han traído mucho aprendizaje, ¿no? Sí. Y a veces bromeo con los estudiantes que tenemos o los plantadores que pues les estamos enseñando basado en todos los errores que hemos cometido nosotros. Pues han sido retos muy buenos, con muchas enseñanzas y creo que ha habido también buenos resultados. Muy Así bien. es. Sí, me imagino, ¿no? Desde el hecho de que es la transición, el acoplarse, sé que se cambiaron, ¿no? Es Ujú. parte de la historia, porque vivían en Pachuca, se cambian a Querétaro y ha pasado un buen tiempo de Ujú. transición, ¿no? Y hay mucho Ujú. aprendizaje en eso. Y pues Sergio, gracias porque Sí. nos dedicas un tiempo para compartir un poco de la experiencia que está viendo. El día de hoy creo que vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que creemos que puede aportar mucho a las iglesias, a los ministerios que nos puedan estar escuchando o viendo. Ujú. Y una de las enseñanzas, ahorita hablabas que hay ciertos alumnos, ¿no? Que hay residentes dentro de Impacto Network. Y a mí en una ocasión me tocó escuchar uno de los módulos o de las enseñanzas que dan en Impacto sobre el ADN en el Ujú. ámbito de iglesia, ¿no? Ujú. Y pues podemos darnos cuenta o podemos saber qué es el ADN en el tema del humano, ¿no? ¿Qué es lo que da forma al color de tus ojos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, también el color de piel, qué es lo que constituye lo que es la persona, ¿no? Y que eso se puede heredar o se hereda de los papás, ¿no? Pues nos damos cuenta que eso es el ADN en este ámbito, ¿no? Pero, ¿qué es el ADN o a qué te refieres con ADN en el ámbito de iglesia? Pues si nos basamos un poco en lo que acabas de mencionar, ¿no? En la biología, ¿no? En el ser Ujú. humano, son pues en sí la codificación que nos da las características, en nuestro color de ojos, cabello, todo, que es hereditario, ¿cierto? Viene Ok. de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y es lo mismo en la iglesia, son ciertos factores que le dan las características a la iglesia son hereditarias también. Ok. Porque lo que pasa aquí es que nosotros empezamos a reproducirnos, ¿verdad? Ujú. Eh, Hemos sido llamados a ser discípulos, discípulos que hacen discípulos. Entonces empezamos a reproducir y ese ADN que tenemos como discípulos de Jesús se empieza a transmitir y heredar, por así decirlo, Sí. hacia los demás discípulos. Y eso es en cuanto al discipulado, hablándolo desde ese punto de vista, pero también tiene que ver con pues la cultura de la Ok. iglesia, ¿no? Podemos profundizar muchísimo en cuanto a esto, pero a grandes rasgos es el cómo hacemos las cosas y por qué se Ok. hacen las cosas muchas veces. A veces son pensadas y a veces no se piensan, simplemente Ujú. nace naturalmente por la forma en que actuamos, ¿no? Entiendo. Ok. Comentabas ahorita que hay algunos factores, ¿no? Y así como el ADN en el ámbito humano da o constituye el color de ojos o de piel, ¿cuáles otros factores son los que da forma el ADN? Ahorita comentabas, ¿no? Que la cultura, pero en manera práctica, ¿cómo se vería eso dentro de una iglesia? Por ejemplo, hablando, creo, el tema del liderazgo, ¿no? De las formas, incluso hasta el vocabulario, ¿cierto? Ujú. ¿Cuáles son algunas de los aspectos que tú consideras que son fundamentales dentro de la formación del ADN? Hay algunos aspectos que les podemos llamar protocolos, por ejemplo. Un protocolo es una forma de hacer algo, ¿no? Una Ok. ceremonia. Y hay protocolos que son establecidos y protocolos que son, vamos a decirlo, no establecidos, no Ujú. intencionalmente establecidos. Los que son establecidos, ese requiere pues, mucha oración, requiere de pensar, ¿verdad? De
contestar preguntas difíciles, requiere de trabajo en equipo. Y, por ejemplo, uno de esos factores que es muy importante es lo que llamamos la visión teológica. Okay. La visión teológica se deriva de tres aspectos, ella misma, ¿no? Se deriva de lo que dice Dios, la voluntad de Dios que la encontramos en su palabra, ¿cierto? Se deriva también de las necesidades de la gente a quienes hemos sido llamados, ¿no? Para servirles. Y se deriva también de las características del equipo que tenemos. Ya sea, a lo mejor, si es un solo pastor, ¿verdad? Con su esposa, su familia. Bueno, las características del pastor y su familia o de las familias que están involucradas para servir a esa comunidad. Entonces, esos tres aspectos, lo que Dios quiere, las necesidades de la gente y las características del equipo, pueden ayudar a formar una visión teológica que es en sí la base para poder establecer cómo vamos a estar trabajando como iglesia. Cómo. ¿No? El cómo, sí. Entonces, ese es uno de los factores. Hay otros factores como también establecer una misión, ¿no? Que ya es llevarlo a la práctica. Le podemos llamar también como la expresión ministerial, porque una cosa son las doctrinas y otra cosa es cómo llevamos a cabo las doctrinas todos los días, en nuestra vida, en la iglesia, en los domingos, en los estudios, en el alcance. Otro factor puede ser también la filosofía que tenemos como iglesia en cuanto a las prioridades, ¿no? ¿Qué es prioridad para nosotros? ¿Es prioridad alcanzar a los que no conocen a Cristo o es prioridad enfocarnos en nosotros solamente, ¿verdad? Como cristianos. Ya podría llegar a ser, aunque esté establecido, un protocolo establecido, podría llegar a ser un protocolo no establecido. ¿Y a qué me refiero? Que podemos decir que sí, que cada uno de nosotros estamos de acuerdo con la Gran Comisión, ¿verdad? Por ejemplo. No conozco a ningún pastor que diga, yo no estoy de acuerdo con la Gran Comisión. Todos leemos la Gran Comisión y decimos, sí, es un mandato de Jesús. Pero cuando vemos nuestros presupuestos, nuestros horarios, nuestras actividades, nuestros eventos, nos damos cuenta que a lo mejor no estamos realmente de acuerdo con la Gran Comisión. Y eso es algo que quizá lo entendemos, lo establecemos, pero la realidad y lo que se está estableciendo es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, esos son algunos de los factores que podemos tomar en cuenta. Entonces, sé que ya mencionaste un poquito, ¿no? De eso, pero me gustaría, ¿realmente se podría entonces establecer un ADN de manera intencional? ¿Crees que se pueda definir de manera intencional un ADN? ¿O es como en los humanos, ¿no? No lo decidimos, o sea, simplemente... Exacto, solo se hereda y con eso creces. Pero en la iglesia, en un ámbito ministerial, ¿crees que se pueda definir intencionalmente el ADN? Sí se puede. Obviamente hay varios factores, ¿no? Nosotros podemos tener cierto, vamos a llamarle control en algunos aspectos. El ser intencionales. Por ejemplo, hace un rato, Miki, mencionabas lo de las palabras que usamos, ¿no? El lenguaje que utilizamos. Podemos ser muy intencionales como equipo en decir, vamos a usar estas palabras y estas no las vamos a usar, ¿verdad? Y eso forma el ADN. O qué es prioridad, o qué es necesario. Un ejemplo un poco más práctico. En una de las iglesias, de hecho la primera iglesia que se plantó en la ciudad de Pachuca, los pastores fueron muy intencionales de siempre estar enfrente sirviendo, de siempre estar con la escoba, de siempre estar limpiando, ¿no? Con las mesas, recogiendo las sillas. Y eso ellos lo definieron intencionalmente, independientemente de que siempre ellos tenían el don de servir y querían estar, pero lo definieron. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente llegaba, aquellos que iban siendo salvos se iban agregando a la iglesia y hacían exactamente lo mismo. O sea, ni siquiera era necesario pedirles que lo hagan. Claro, porque lo veían. Lo modelaban. Lo modelaban, exacto. Y eran muy intencionales. Otro ejemplo, ¿no? que es un poco chistoso ya en nuestros días era que
siempre al terminar la celebración, el servicio, el dominical, se recogían las sillas. Y todos, ¿no? Entonces, y se ponían en la pared y se acomodaban. Y a veces los pastores estaban acomodando las sillas porque para que no fuera peligroso que se cayeran, ¿verdad? Ajá. Entonces lo hacían. Y había ocasiones, bueno, la iglesia aprendió a hacer eso, ¿no? Aprendimos a hacer eso y todos recogíamos, cada domingo recogíamos las sillas. Y había ocasiones donde les decíamos, no recojan las sillas porque vamos a tener un evento después. Y no importaba, las sillas se recogían, ¿no? Tenías que volver a ponerlas. Okay. Y eso se empezó a transmitir de iglesia a iglesia, de iglesia a iglesia. La última iglesia, la cuarta iglesia que se plantó ahí, que fue la última que vi, que estuve ahí en la ciudad de Pachuca, hacían lo mismo. Okay. Entonces era un poco... ¿Y ya no había motivo? Y ya no había motivo. De hecho, no se tenían que recoger y la seguían haciendo, ¿no? Lo seguían haciendo. Entonces es parte de... Pero fueron intencionales. Ahora, si se dan cuenta, esto se convirtió en algo ya no intencional. Correcto. ¿No? Otro ejemplo de algo que no puede ser intencional es algo que Dios hace específicamente. Nosotros podemos pensar en, por ejemplo, en establecer una audiencia o el perfil de la persona que estamos tratando de alcanzar, ¿verdad? Pero Dios dice algo diferente. Por ejemplo, una de las iglesias también en la ciudad de Pachuca, la idea era iniciarla a un lado de uno de los campuses de la Universidad del Estado. Okay. Entonces la idea era que íbamos a tener a muchísimos jóvenes, íbamos a tener un café, íbamos a tener un cibercafé para prestarles computadoras y que fuera un medio de alcance. Pero Dios realmente no quiso eso y terminamos en otro lugar con igual de impacto, de crecimiento, pero no era a un lado de la universidad. Entonces, aunque nosotros tratamos de ser intencionales, claro, Dios nos movió hacia otro lado, ¿no? Y la importancia de ser sensible, ¿no? Creo que en algún momento hemos platicado acerca de la importancia de planificar y cómo aún en el proceso de planificar está Dios, ¿no? Ahí, y Él es el que nos lleva a planificar incluso la fe. Creo que estuvimos platicando en un episodio respecto a esto. Cómo la fe también te llama a planificar y cuando planificas confías, ¿no? Ahorita comentabas algo que creo que en la cuarta iglesia aún se estaba reproduciendo ya el tema de recoger las sillas, ¿no? Sí. Me es interesante este tema porque a veces en el hacer iglesia o cuando se va a plantar una nueva iglesia o que se va a reproducir la iglesia que ya está, se suele tener una tendencia a copiar lo que las iglesias que están más a la vista están haciendo, ¿no? O si vemos que están haciendo algún evento o alguna forma, incluso hasta la manera de vestir y vemos que está dando resultado y se copia eso. Entonces, comentabas hace un rato que es importante definir la visión teológica, ¿no? Que cumple estos tres factores o que abarca estos tres factores. El asunto es que si no logramos definir y si no tenemos claridad con el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, puede ser algo que no nos dé el resultado que estamos viendo en otros lugares, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. ¿Tú consideras favorable copiar lo que otra iglesia esté haciendo y plasmarla dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra cultura? Sí y no. Ok. Entonces, sí, porque es bueno ver qué está pasando en otros lugares. Y es bueno, la mejor forma de aprender es haciendo lo que otros están haciendo y crear tu propio ADN, ¿no? Por así decirlo. Es importante reconocer que requerimos práctica, por ejemplo, hasta para aprender a compartir un mensaje, un sermón. Requerimos práctica. Y a veces es bueno copiar un poco lo que otros están haciendo. Sí, claro. ¿Verdad? Como en la escuela, es lo mismo. A veces tenemos que estar copiando y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que sale nuestra esencia, ¿verdad? Y eso es algo, por eso es que digo, sí es bueno. Okay. Y en segundo lugar, como complemento de eso, es que si no lo hacemos no vamos a saber si funciona. Okay. Por lo menos en nuestro contexto, claro. ¿Cierto? Yo puedo ver una iglesia en una ciudad y si yo vivo en una zona rural, ¿verdad? Puedo tratar de implementar lo mismo
Pero si lo empiezo a implementar y soy sensible a la voz de Dios y soy sensible a las necesidades de la gente y la cultura, el contexto, quizá me voy a dar cuenta que no funciona lo que hacen en la ciudad, Correcto. en la zona rural. Pero no voy a saber hasta que no lo haga. Entonces está bien experimentar, está bien probar. Pero ya cuando lo queremos llevar a una profundidad del ADN, como que decidimos esto es lo que vamos a hacer, así se tiene que hacer, así es como estas van a ser nuestras prioridades, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que utilizar otro concepto que usamos mucho, es la contextualización. Uh-huh. Una estrategia que funciona en un lugar, aunque tenga las mismas características, puede que no funcione en otro lugar, que sea parecido, ¿verdad? Y esto por diferentes razones. Desde que la gente esté lista para recibir el evangelio o no, hasta la cultura, hasta el tipo de música que les gusta, hasta por ejemplo, cuántas iglesias ya hay ahí, cuánto acceso a la tecnología tienen. Hay muchos factores, ¿no? Y eso puede determinar el que funcione o no funcione. Entonces, lo mejor es contextualizarlo a ese lugar en donde estamos. Claro. Veo la importancia de... Ya tenemos un ADN, ¿no? Del lugar en donde crecimos. Uh-huh. Y si se llegó a estudiar o si ha habido cierta formación, ya hay un ADN. Pero ahorita con lo que estás comentando veo la necesidad de ser sensible al lugar en donde estás o con las personas que quieres alcanzar, uh-huh, para ir a lo mejor hasta como decodificando el ADN y dándole una estructura adecuada para que nos pueda dar el resultado que estamos buscando, ¿no? Y no nada más cerrarnos a lo que ya sabemos que se tiene que hacer o aprendimos en el lugar en donde estábamos. Entonces, creo que demanda mucho del liderazgo, ¿no? Demanda mucho de las personas que están plantando o que están guiando una iglesia, el constantemente ser sensibles y pues si vamos a implementar algo que está funcionando en otra iglesia, ver también qué resultado hay, ¿no? Como que es un trabajo constante, ¿no? Sí, claro. Sergio, mencionabas, y sumando esto que dice Miki, ya vimos que hay una visión teológica y que eso es parte de empezar, ¿no? a armar, decodificar nuestro ADN en el área ministerial. Pero ¿cómo se ha visto este proceso con las iglesias de Impacto Network? Porque probablemente el hecho de que una organización esté ayudando e impulsando a ciertas plantaciones tal vez pueda verse como réplicas. Como clones, ¿no? Clones. Sí. O tal vez no. Porque obviamente hay muchos factores, parte de lo que nos estás diciendo. ¿Cómo se ha visto este proceso en las iglesias de Impacto Network? Sí. Yo creo que, otra vez, ¿no? Regresando a la biología, de los mismos padres pueden salir 2, 3, 4, 5, algunos más, ¿verdad? 12 hijos. Y todos son diferentes. Y es algo interesante el poder ver en las iglesias de impacto que se ponen las mismas bases, lo que pensamos que es prioridad, el rescate a los perdidos, el enfoque hacia afuera, el alcance, el enseñar prácticamente los grupos celulares, todo eso que pensamos que es prioridad y que es importante. Pero si tú visitas las diferentes iglesias, te vas a dar cuenta que son muy diferentes en cuanto al estilo, ¿verdad? Lo visible, pues. El sabor que le pone cada pastor o cada equipo es diferente. Y eso está bien, porque el Señor nos creó así, nos creó diferentes, nos creó únicos y todos nos complementamos, ¿no? Un solo cuerpo, al final de cuentas, una iglesia, una sola iglesia. Entonces, así es como se ve en la práctica, ¿no? Sí, creo que nosotros conocemos algunas de esas iglesias y sí aunque tienen las mismas bases, pero sus expresiones en cuestión de sus formas, incluso el liderazgo, las personas, ¿no? Que están como pastores. De hecho, hemos tenido aquí, tal vez recuerdas, y si no, es buen momento, puedes encontrar varios podcasts. El pastor Gerardo ha estado aquí con nosotros y es uno de los pastores, y también ha estado Misa y Andrés, Andy. Y Andy.
y también, y son personalidades completamente diferentes y eso se ve reflejado en la iglesia, pero ¿cuál ha sido el reto? Hay un punto en el que tal vez se pueden salir de esas ciertas estructuras y es parte del ADN y está bien, amigo. Sí, absolutamente. Al final de cuentas, sabemos que todos tenemos un mismo espíritu, ¿verdad? El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos y está en cada uno de nosotros. Entonces no nos obsesionamos con los modelos o las formas. Sabemos que eso, confiamos en los pastores, confiamos en la gente, confiamos en que Dios obviamente va a hacer su obra. Y estos modelos simplemente ayudan para tener como una estructura, una guía, ¿no? Sí, la columna vertebral, ¿no? Y ya. Sí, correcto. Sí. Me es interesante ahorita con lo que hemos estado platicando. Hay cosas que se tienen que hacer de manera intencional, ¿no? O que las estamos haciendo ya de manera intencional, pero hay otras que se dan porque ya las venimos practicando, ¿no? Ya es parte de nosotros, ¿no? ¿Existirá algún riesgo si no se establece como el ADN de manera intencional? Es decir, si solamente, como lo comentaba hace rato, ¿no? Que nada más estemos practicando lo que venimos aprendiendo y queremos multiplicar la iglesia o vamos a plantar en algún nuevo lugar. ¿Existe algún riesgo de que si no somos intencionales y contemplamos, por ejemplo, estas 3 factores que decías, ¿no? En la visión teológica, la voluntad de Dios, la necesidad de las personas y el equipo? ¿Existe algún riesgo si no se establece un ADN de manera intencional y no se contempla todo esto? Pues vamos a establecer un ADN intencionalmente o no. Al final de cuentas se va a establecer. Claro, sí. Entonces, yo creo que especialmente con una iglesia nueva, una plantación, tenemos la oportunidad de nosotros codificar desde el principio ese Correcto. ADN. Si no lo hacemos intencionalmente, va a salir por sí solo. Va a salir por las acciones, los hábitos que tenemos como líderes, como iglesia. Se va a codificar solito. Y a veces, el problema es que a veces nos preguntamos, es que no entiendo por qué los hermanos hacen esto o no hacen esto. No entiendo por qué los hermanos, ya les prediqué mucho sobre esto y siguen sentados en la silla, ¿no? Y nos llegamos a preguntar eso sin tener respuesta. Y una de esas respuestas es que no hemos sido intencionales en establecerlo. Entonces, uno de los peligros es ese, ¿no? El tener resultados inesperados, pensando que estamos trabajando hacia una dirección, pero en realidad no lo estamos haciendo. La otra es que personalidades fuertes tienden a crear la cultura. Si lo pensamos, en cualquier grupo. Claro. Un grupo de amigos, en la escuela, hay hasta temporadas, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguien que entra a la secundaria y que es súper popular y es como que la temporada de esa persona que marca el ritmo de todos, ¿no? La tendencia de todos. Es lo mismo en la iglesia. Y si hay otros hermanos que tienen personalidades fuertes, decisivas, ellos van a empezar a marcar el ritmo. Si no tenemos nosotros claro qué es. Es mejor apoyarnos hasta de ellos mismos para encauzar a la iglesia. Claro. Pero si esta persona no sabe la dirección en la que vamos, va a hacer lo que piensa que es mejor. Y muchas veces ni siquiera es malo, pero parece que hay desacuerdos, falta de comunicación, cosas así. Entonces, sí puede haber varios peligros, ¿no? Sí. Claro. Pienso en esto, creo que dijiste algo buenísimo, que es, de una u otra manera, el ADN se va a configurar, ¿no? Puede ser intencional o puede ser prácticamente... De manera automática, ¿no? Sí, de manera automática y reproducimos. Silvestre, ¿no? Ajá, exacto. Silvestre. Pero, ¿qué hacen esos pastores, por ejemplo, ahorita, poniéndonos un poquito más en la práctica y tal vez algunos nos puedan estar escuchando? ¿Qué hacen ciertos líderes o pastores que es la primera vez tal vez que están escuchando sobre el ADN y quieren comenzar a implementarlo? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para estos líderes y pastores? Como siempre, todo hay que empezarlo con oración, ¿verdad? Mi recomendación es
si tú estás sintiendo esto antes de llegar con tus líderes, ancianos o con otras personas, aterriza bien las ideas, ¿no? Identifica, puedes utilizar algunas de las plantillas y recursos que tenemos en el sitio, y puedes utilizar la plantilla que usamos para determinar la visión teológica. Y es responder algunas preguntas. Para mí las preguntas es la mejor forma de traer claridad, ¿no? Claro. Entonces, si tú utilizas estas preguntas y respondes honestamente lo que dice ahí y lo que está en tu corazón, el primer resultado va a ser claridad, al final de cuentas, el tener la claridad. Y el siguiente paso es empezar a platicar con personas a tu alrededor. Puede ser con tu esposa, puede ser como pastor, estamos hablando como pastor, ¿verdad? O con los ancianos o con líderes de la iglesia. Pero mi recomendación es que no vayas y ya lo prediques o lo expongas o lo compartas con todos, porque no todos están en el mismo nivel de entendimiento como tú. Claro. A veces cometemos el error de que yo estoy muy emocionado de algo y llego y lo comunico y quiero que todos estén igual de emocionados, pero todos tenemos un proceso. Hasta para mí tuvo que pasar un proceso para que yo llegara a ese punto. Y es lo mismo para el resto de la iglesia. Entonces, mi recomendación es también el que hables con los ancianos o líderes o los otros pastores que están ahí y que empiecen poco a poco. No quieren hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Eso, no, como seres humanos, a veces no nos gustan los cambios drásticos. Así es. Y los resultados que hemos visto en la historia es que independientemente si es el mismo pastor queriendo hacer cambios o si es otro pastor que llega a una iglesia ya establecida que quiere hacer cambios, siempre hay resistencia. Y lo mejor es ir poco a poco, ¿no? Algo que se aconseja mucho, por ejemplo, una iglesia que no tiene grupos celulares, que quiere implementar células, les recomendamos que no, si son 100 miembros, que no empiecen ya 10 células, sino que empiecen con una. Okay. Solamente los líderes. Y ya, no involucren a nadie más. Van a pasar 3 meses, 6 meses o hasta un año, ellos llevándola a cabo, ellos estableciendo el ADN basado en un modelo que están aprendiendo de cómo quieren que se vea. Y es más fácil que ahora los líderes empiecen a dirigir a todos cuando todos están en la misma página, ¿no? Entonces, para mí esos son los pasos a seguir cuando queremos ser intencionales en codificar o cambiar, renovar un ADN que ya está establecido. Sí, claro. Ahorita decías, no, o renovar. Tal vez en el lugar donde estás, o si eres pastor o líder, tal vez ya hay un ADN y tal vez ha sido intencional, ¿no? Pero al avanzar, tal vez podemos ir implementando ciertas cosas nuevas o lo que hablábamos, ¿no? Al inicio. Sí. Entonces también se puede renovar ese ADN, empezando siempre, como dices tú, en oración, claro. en grupo pequeño, tal vez primero una plática con tu esposa, tu esposo, y así, ¿no? Sucesivamente dando pasos pequeños, porque hemos hablado en otros podcasts sobre que son vidas humanas. Así y no es experimentar y, o sea, es tomar pasos con toda la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? No, y definitivamente, ahorita sé que fue por encima todo lo que estuvimos platicando porque es muy profundo y esto implica bastante trabajo, ¿no? Y a veces pudiera parecer que no es favorable detenernos y checar un poquito el tema del ADN, ¿no? De las formas, de la cultura, lo que estamos haciendo está funcionando, no está funcionando, pero creo que definitivamente ganamos más cuando dedicamos un tiempo en esos nuevos comienzos, ¿no? Parecido al comienzo de fin de año, que dedicas un tiempo de planificación, ¿no? Y empiezas a hacer algunos ajustes. Entonces, pues queremos animarte a que si tú vas a plantar, si tú te estás multiplicando o si ya estás en un ministerio o en una iglesia, pues que dediques estos tiempos de introspección, que hagas esas preguntas que decía Sergio, ¿no? Esas preguntas que a veces pueden ser incómodas, pero que nos pueden ayudar a hacer los ajustes necesarios
o de igual forma a motivarnos sabiendo que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Y pues Sergio, muchísimas gracias, hemos llegado ya al final, se nos ha acabado el tiempo y gracias por el tiempo, gracias por lo que nos compartes, esperemos y estamos seguros que puede ser el comienzo de algo que se siembra ahí, ¿no? Ok, existe esto y lo puedo hacer de manera intencional. Y creo que este episodio puede ser el buen comienzo para hacer cosas diferentes. Y pues muchísimas gracias también por estar aquí. Sí, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas digitales. Nos puedes encontrar como Impacto Network o también nos puedes encontrar como Más Impacto Podcast para que puedas estar escuchando más episodios como el de hoy. Así es. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.